A nivel mundial también hay muchísima información en cuanto a los observatorios con respecto a la violencia de género y actualmente lo que se está observando es que se están viendo comportamientos de niños y adolescentes entre 14 y 17 años que están investigados por violencia de género. A medida que pasa el tiempo y que el mundo avanza, para decirlo de alguna manera, en este sentido retrocede y nos encontramos con expresiones de violencia de género en poblaciones cada vez más jóvenes, cada vez más cercanas a las adolescencias tempranas en adelante, ¿no verdad? O sea, lo cual es un elemento preocupante. Pero también hay que tener en cuenta que en la medida que la igualdad avanza, los hombres muchas veces en determinados aspectos, y no quiere decir que sean todos los casos, pero en algunos casos donde los varones presentan un perfil más tendiente a ejercer violencia de género contra las mujeres, se ven cuestionados en su papel y usan la violencia para poder conservar lo que ellos en estos casos interpretan como el papel del varón que tiene que tener el control y el dominio frente a las mujeres. Este elemento no es un elemento menor, hay que saberlo manejar sumamente bien y con muchísimo cuidado, porque justamente en este tipo de poblaciones masculinas lo que se trata no es de azuzar y promover aún justamente respuesta violenta frente a las mujeres, sino todo lo contrario. Estas poblaciones masculinas con tendencia a la violencia contra el género femenino tienen que ser necesariamente reeducadas, pero para serlo, primero van a tener que ser debidamente escuchadas y oídas. No es desde el odio ni desde la ira de parte de la bancada femenina que podemos escucharlos. ¿De acuerdo? Por supuesto que yo no estoy haciendo una apología de este tipo de población masculina, ni muchísimo menos, pero sí es necesario poder habilitar un espacio de escucha y un espacio de despliegue de este tipo de mentalidades masculinas para poder ver qué posibilidades tenemos de modificar a futuro este tipo de imágenes masculinas y figuras masculinas que desgraciadamente son partícipes de los peores actos en este tipo de circunstancias de violencia de género contra las mujeres y las niñas. Cuando hablamos de este tipo de varones, nos estamos refiriendo a poblaciones masculinas con grandes problemas emocionales. No estoy haciendo una apología de esta población, sino todo lo contrario. Estoy dándole elementos a toda la población para que puedan comprender de qué se trata. E incluso a estos varones que puedan estar viendo esta videofilmación, que puedan comprender de qué se trata lo que les está sucediendo. Nos encontramos con varones que a nivel clínico tienen muchas complicaciones en cuanto a lo que es la expresión emocional, en cuanto a lo que es expresar lo que sienten. Son varones que están doloridos y quebrados en su interior. Es muy probable que estén desplegando determinadas etapas iniciales o medianamente iniciales de un proceso depresivo que ha comenzado hace un tiempo atrás. Nos encontramos también con disfunciones sexuales instaladas que les hacen sentir muchísima impotencia y muchísima falta de virilidad o de lo que ellos interpretan cultural y socialmente como ser varones o ser viriles y por ende, diríamos, expresan de manera totalmente excedida, diríamos, una imagen más masculinizada a su pensar, a su parecer, que necesariamente para ellos, en su mente y según su alteración psíquica, fisiológica y física del momento, tiene que ver con mostrarse más varones. Aclarar algo a nivel clínico que tiene que ver con lo siguiente. Estos varones necesitan atención de manera inmediata porque realmente se encuentran sufriendo tremendamente y esto no lo digo con pobrecito de ellos y olvidarnos de las víctimas, para nada, sino que bajar este tema del índice de los feminicidios tiene que ver con poder captar a tiempo estas poblaciones masculinas que están dañadas en su autoestima masculina, que están dañadas en sus estados de ánimo internos y que se encuentran muy dolidos y que terminan cometiendo este tipo de actos totalmente exasecrables y criminales contra las mujeres, más que nada por un tema explosivo de falta de contención de su angustia y de su malestar interno.
Por otra parte, desde el punto de vista, diríamos, dinámico y más psicológico, hay otra explicación que también tiene que ser tenida en cuenta, que tiene que ver con lo que se llama el empuje hacia la mujer. Evidentemente en estos varones, claramente cuando el varón trata de atacar de cualquier forma psicológica, física, económicamente a una mujer, hay una necesidad de idealización de la figura femenina que está presente en este tipo de circunstancias. Y ustedes se pueden preguntar cómo puede idealizarla si en realidad lo que está haciendo es violentarla a la mujer. Justamente de eso se trata. Las idealizaciones pueden ser positivas, o sea, positivas o negativas. Y en estos casos estamos hablando de una idealización negativa frente a la mujer, donde en realidad la mujer se transforma en todo para este varón, en su misión de vida, en su expectativa frente a su existencia, y está la idealización que tiene, que cuando ve que la mujer se trata de independizar, se trata de abrir por sus propios medios, trata obviamente de destruirla y frenarla, porque el hecho de que ella se libere necesariamente trae como consecuencia la perdición, según la percepción de este varón totalmente herido y lastimado en su narcisismo, de su propia existencia. Por consiguiente, busca flagelarla, controlarla, dominarla, manipularla y ver la manera de cortarle absolutamente sus alas. Claramente estamos hablando de una patología muy importante en este tipo de varones, donde a su vez no solamente está presente el malestar de fondo, sino que también habla de la presencia de este empuje hacia la mujer, de esta idealización frente a la figura femenina, positiva o negativa, que a su vez refiere necesariamente a un tema que este varón va a tener que atender en cuanto a su condición masculina. Evidentemente hay algo del orden de la fascinación de parte de este varón frente a la figura femenina que no solamente pasa por una obsesión frente a esta mujer que elige como pareja o como compañera y que le termina haciendo la vida imposible, sino que también pasa por una cuestión frente a un tema de identidad sexual de este varón. Hay que consultar y preguntarse justamente frente a la clínica en el trabajo con este tipo de varones violentos, cuán masculinos se sienten en su identidad justamente de género, ¿no? ¿Verdad? Frente a la vida y cuán dudoso se siente frente a ellos. Porque esto de necesitar de alguna manera idealizar tanto a una figura femenina termina rozando aspectos que hacen incluso a esto de la envidia frente a lo que significa para ellos ser una mujer y a lo que también a nivel inconsciente podría querer significar ser una mujer y sentirse ellos mismos una mujer, cuando en realidad nacieron varones. Por consiguiente, lo que se conoce y se maneja a nivel, diríamos, cotidiano, ¿no verdad?, de a nivel público, de esto de, diríamos, el que golpea tanto psicológica como físicamente a una mujer es poco hombre, también se le agrega una vuelta más que ni que hablar, que obviamente estamos hablando de un sujeto que no solamente se siente y de alguna manera se muestra más frágil frente a la mujer, de ahí que por eso la agrede, sino que también es a nivel dinámico muy poco hombre, porque justamente está hablando de un sujeto que duda frente a su identidad de género, por eso admira tanto a una mujer, por eso nos puede llegar a admirar tanto a nosotras, y de ahí la necesidad de poder destruir algo que admira tanto, porque de hecho él no lo tiene y él no nació con el género que tanto admira. Finalmente lo que les puedo decir es que el varón que tiene estas características necesariamente va a tener que ser atendido y tratado correspondientemente, porque no solamente transforma la vida de nosotras las mujeres en un infierno, sino que también vive un infierno cotidiano con él mismo. Por consiguiente, es muy importante que puedan acceder a lugares de intervención o a grupos donde se trabaje con varones que quieran dejar de ejercer la violencia contra las mujeres. Por otra parte, también saber que desde el punto de vista clínico son varones que si no son atendidos es muy complejo que puedan cambiar su forma de ver la realidad y ni que hablar de tratar a sus parejas. Y en el caso de que las mujeres sufran esta realidad, es muy importante que puedan de alguna manera comentar, denunciar y acompañarse de personas que las rodeen y que las contengan,
porque este tipo de balones, por un tema inclusive neurofisiológico, puede terminar expresando conductas de explosión y de reacciones inesperadas que terminen en desgracias como las de los feminicidios que hoy nos golpean cotidianamente en nuestro país. Para terminar este micro que tiene que ver con la violencia de género y con lo que podemos hacer frente a este tipo de circunstancias, me gustaría recordar algunos puntos importantes para que las mujeres y las niñas y las adolescentes que tengan esta circunstancia de vida cotidiana puedan tener en cuenta. En el caso de justamente sufrir determinadas circunstancias que hagan a la violencia de género contra nosotras, tengan en cuenta que hay una línea para asistencias a estas víctimas. Desde la línea fija es un 0800 41 41 y desde los celulares es asterisco 41 41. En caso que ustedes tengan que comunicarse a estas líneas, no van a salir las llamadas registradas en las facturas de Antel ni de Ansel. Son llamadas que quedan totalmente anónimas y totalmente borradas de los registros para evitar problemas con el victimario. El servicio es gratuito, confidencial y totalmente anónimo y la llamada no queda registrada por consiguiente en la factura. En función de la situación y la demanda planteada, se deriva a las personas que consulten estos servicios a recursos públicos o privados especializados en cuanto al tema que puedan orientarlas con respecto a la situación de violencia que están sufriendo. Los horarios son de lunes a viernes de 8 a 24 horas, sábados y domingo de 8 a 20.